Revelado, como con solo 1000 transformó su vida y construyó un imperio billonario inspirador, era un día gris en el barrio de Miguel. Con solo 28 años, se encontraba al borde del abismo después de perder su trabajo en la fábrica local. La angustia se reflejaba en sus ojos, cansados de tanto luchar. Mientras la inseguridad económica golpeaba su hogar, su madre, doña Rosa, se deslomaba vendiendo frutas en el mercado, su cuerpo cansado adornado con callos que hablaban de sacrificio y amor. La risa en su rostro era solo un eco de lo que una vez fue, ahora una sonrisa forzada que ocultaba la tristeza detrás de su mirada. Miguel se sentía impotente como un peso muerto en el aire, viendo cómo su madre luchaba cada día por mantenerlos a flote. Un día, la vida le daría un giro inesperado. Al abrir el viejo ropero de su abuelo, sus manos temblorosas encontraron un billete arrugado de $1000. Era como si el tiempo se detuviera. Ese trozo de papel, cubierto de polvo, brillaba como un rayo de esperanza en su mundo sombrío. La decisión de Miguel fue rápida e instintiva, no podía dejar que esa oportunidad se escapara. ¿Por qué no usar ese dinero para abrir un pequeño negocio de comida, algo que honrara las recetas de Doña Rosa y su legado familiar? Así nació Sabores de mi Tierra, un pequeño local donde las empanadas y los tacos eran más que comida. Cada bocado estaba cargado de historia y amor, su esencia impregnada del sudor y las lágrimas de su madre. La popularidad del negocio comenzó a dispararse y con ella, la autoestima de Miguel, quien pronto se convirtió en un nombre conocido en el vecindario. Pero los desafíos estaban al acecho. Julián, su antiguo amigo quien había escalado en el mundo empresarial y despreciaba sus humildes orígenes, comenzó a tensionar la amistad que había perdurado desde la infancia. Las miradas de desdén de Julián resonaban en su mente como campanas de alarma, pero en lugar de desanimarlo, despertaban una llama en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El barrio se encontraba en medio de una crisis económica, y la necesidad apremiante de muchas familias se hizo palpable. Miguel decidió transformar su pequeño local en un refugio de esperanza. Comenzó a ofrecer comidas gratuitas, alimentando no solo estómagos hambrientos, sino también corazones necesitados. Se convirtió en el pilar de la comunidad, trabajo y amor entrelazados en cada taco que servía. Pero el destino, a menudo cruel, parecía jugar con él. Una serie de eventos desafortunados empezaron a llevar su negocio al borde del colapso. La relación con su madre comenzó a desgastarse, viejas heridas y secretos se filtraban lentamente a la superficie, desafiando la unidad familiar que tanto valoraban. Los reproches comenzaron a llenar el aire, creando un ambiente tenso que parecía querer devorar su esperanza. Esa noche, mientras entendía el peso de sus fracasos, un mensaje inesperado de Julián apareció en su teléfono, dejando a Miguel preguntándose si la reconciliación era posible o si solo era otra oportunidad para humillarlo de nuevo. La tensión era palpable mientras todos los sentimientos de Miguel chocaban en su corazón. ¿Podrá enfrentar los fantasmas de su pasado y reconciliarse con su madre antes de que sea demasiado tarde? La historia de superación, amor y dignidad apenas comenzaba, y el destino de Miguel pende de un hilo, dejando a todos en suspenso, deseosos de saber qué vendrá a continuación. La pantalla de su teléfono brilló en la oscuridad. Miguel se quedó mirando el mensaje de Julián, el corazón latiendo con fuerza. Vamos a hablar, decía. Las palabras parecían doblarse bajo el peso de las antiguas rivalidades y rencores, así como el eco de las risas que compartieron en su infancia. ¿Era realmente el momento de reencontrarse o solo un intento de pisotear lo que había construido con tanto esfuerzo? Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo del local. El sonido era como un recordatorio de las tormentas que había navegado, una mezcla de frustraciones y miedos. Con cada gota el arrebato de ansiedad se intensificaba, sus manos temblando cuando decidió finalmente contestar, ¿dónde y cuándo? Mientras tanto, en casa, Doña Rosa miraba por la ventana con lágrimas en los ojos. Ella sabía que la relación entre ella y Miguel estaba colapsando. Lloraba por sus sacrificios, por la dulzura de sus recuerdos y por la sombra que parecía cubrirlos.
No quiero perderlo, murmuraba, cada palabra cargada de dolor. La noche transcurrió lentamente, mientras Miguel sopesaba las palabras de Julián y lo que significaban. ¿Qué querrá?, pensaba, sintiendo el nudo en su estómago crecer. Pero en medio de la incertidumbre una chispa de determinación encendió su espíritu. La idea de dejar que Julián dictara su futuro le parecía inaceptable. Decidido, apretó los puños. No iba a dejar que un antiguo amigo se convirtiera en su enemigo. A la mañana siguiente, el sol salió tras las nubes grises, iluminando el barrio con un leve brillo de esperanza. Miguel abrió las puertas de Sabores de mi Tierra con más energía que nunca. La comunidad siguió llegando, sus caras cansadas pero sonrientes. Él servía tacos pero también ofrecía ternura, palabras de aliento, y el cariño que siempre quiso dar. Cada cliente era un recordatorio de que su lucha valía la pena, sin embargo, los problemas aumentaban. Las deudas creaban muros invisibles y los proveedores comenzaban a dudar. La presión se sentía como un peso sobre sus hombros, y las noches sin dormir se convirtieron en rutina. Cada mensaje de Julián que ignoraba se transformaba en una decisión que lo atormentaba. Debía aceptar la invitación de su viejo amigo y escuchar lo que tenía que decir. Mientras servía un taco a una madre con dos pequeños, sintió que su madre lo miraba de reojo. Doña Rosa, con el ceño fruncido, parecía estar contemplando algo más allá de las simples farolas del vecindario. Cuando sus miradas se encontraron, Miguel sintió la conexión de una vida entera, su historia encadenada a la de su madre. Era un llamado a entender no solo su relación, sino también el impacto que estaban teniendo el uno en el otro. Esa noche, decidió que era el momento de enfrentar a Julián. No puede ser un reencuentro más, se dijo. Tendría que arriesgarse y plantear la verdad, su verdad. Así, mientras se preparaba para salir, se sentó frente a su madre, respirando hondo antes de hablar. Mamá, tengo que hablarte de Julián. La reacción de Doña Rosa sería crucial, un punto de inflexión. Pero en el fondo Miguel sabía que los secretos ya no podían permanecer ocultos. ¿Qué respuesta recibiría de ella? Sería el momento de abrir viejas heridas para sanar una nueva relación. Aunque el futuro era incierto, el miedo palpitaba menos que la emoción de descubrir lo que estaba por venir. El hilo de la historia se tensaba, llevando a Miguel hacia un destino lleno de sorpresas. La vida de Miguel estaba a punto de cambiar nuevamente, pero ¿a costa de qué? El aire en el local se espesaba con la fragancia del cilantro y la carne asada, pero Miguel apenas podía concentrarse en sus tareas. La ansiedad burbujeaba en su interior, cada llamado de un cliente resonaba en su mente como un eco de la cita inminente. ¿Qué diría Julián? ¿Cómo podría enfrentar tantas emociones que lo arrastraban hacia un pasado que había intentado dejar atrás? Cuando la noche llegó, el cielo se tornó oscuro, y un leve viento comenzaba a soplar. Miguel miró a su madre, Doña Rosa, que había dejado de servir algunos platillos para concentrarse en él. Su mirada estaba cargada de ternura pero también de preocupación. Hijo, dijo, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos. Tú sabes que tengo fe en ti, ¿verdad? Miguel asintió, sintiendo como aquellas palabras abrazaban su corazón. Mamá, sobre Julián comenzó, pero se detuvo. El miedo a abrir viejas heridas lo hizo dudar. Él fue un amigo en tiempos difíciles, pero Miguel bajó la mirada, luchando contra las emociones. Siento que al verlo estaré dejando atrás lo que he construido. Esta vida, mi negocio, todo lo que luché por lograr. Doña Rosa se acercó, tomó su mano con firmeza. Escucha, mijo. A veces, enfrentar el pasado es lo que realmente nos libera. No tienes que dejarlo todo atrás. ¿Quién sabe? Tal vez hay algo que aprender de este encuentro. Miguel sintió que su ira y su dolor se mezclaban con la esperanza. ¿Podría ese reencuentro ser diferente? Tal vez Julián no solo buscaba herirlo, quizás había algo más que era capaz de compartir. Finalmente, llegó la hora. Al salir de su casa, el aire fresco de la noche le dio en la cara, revitalizándolo. La lluvia había cesado, pero aún quedaban charcos en el camino. Miguel pisó uno, sintiendo el chapoteo bajo sus pies. Cada paso hacia el café donde se verían parecía un pequeño triunfo sobre sus propios temores. Cuando llegó, ambos se encontraron en el rincón más alejado. Julián lo miró con esa mezcla de nostalgia y tensión. Gracias por venir, dijo Julián, mientras la bruma del pasado envolvía la conversación. ¿Por qué ahora? Preguntó Miguel, lleno de dudas.
Después de tantos años, ¿por qué volver a hablar? Julián suspiró, una mueca de inseguridad cruzó su rostro. Hay cosas que no se olvidan tan fácilmente, Miguel. Necesito disculparme. No solo por mí, sino también por lo que hicimos algunos años atrás. Sé que pude haber hecho las cosas diferentes. Las palabras colisionaron con la mente de Miguel, quien sentía cada vez más cerca el abismo de antiguas decepciones. No solo fue tu responsabilidad. No olvides lo que yo hice también, replicó, sintiendo el ardor de resentimientos viejos resurgiendo. Pero frente a él, Julián ya no era el niño que había tenido como amigo. Era un hombre igual de marcado por las decisiones de la vida. Mientras hablaban, las barreras comenzaron a derrumbarse lentamente. Ambos compartieron recuerdos felices, pero también los dolorosos. La conversación profundizaba a medida que las inseguridades se desnudaban como heridas descubiertas, listas para sanar. Miguel sentía que la tensión se deslizaba poco a poco, cada palabra un paso hacia el perdón. Quiero ayudarte, añadió Julián de súbito, como si le ardieran las palabras desde dentro. He estado pensando en lo que podría hacer por tu negocio y por qué debería confiar en ti otra vez, interrumpió Miguel, sintiéndose angustiado. La escena se tornó peligrosa, con viejos resentimientos listos para reavivarse. Su corazón latía con fuerza, preparado para la batalla. La respuesta de Julián quedó atrapada en el aire, casi palpable entre ellos. La noche podía ser crucial, una bifurcación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Confiaría en él? O tal vez era todo un plan para romper todo lo que había construido, una nueva duda sembrada en su corazón. Miguel sintió que el futuro pendía de un hilo. ¿Sería este el momento en que finalmente decidiría dejar atrás el pasado, o abrazarlo de una manera inesperada? La tormenta parecía que todavía no había terminado. La tensión era palpable. Miguel observó a Julián, las luces del café parpadeando sobre su rostro, revelando las profundas huellas de arrepentimiento. Confío en ti, repitió Julián, sus ojos abrumados por la sinceridad. He cambiado y no quiero que este encuentro termine en resentimientos. Las palabras resonaron como un eco de promesas pasadas que aún lo perseguían. Miguel sintió la frustración brotar dentro de él. ¿Cómo puedes decirme eso? En el pasado, todo lo que hiciste me arrastró a un pozo oscuro. Construí mi vida para salir de allí. ¿Y ahora quieres volver a mezclarte? Su voz cargaba el peso de las heridas que nunca habían sanado del todo. Lo entiendo, respondió Julián, bajando la mirada. No esperaba que esta conversación fuera fácil. Pero estoy aquí haciendo lo que no hice antes. Quiero ser parte de tu historia, no de la que te lastimó. La entrega en su voz hizo que Miguel dudara. Las emociones se entrelazaban como hilos, despojando un poco más de la armadura que había construido alrededor de su corazón. ¿Y qué tipo de ayuda puedes ofrecerme? Seamos claros, Miguel exigió, sintiéndose vulnerable ante la posibilidad de abrirse a un amigo que había perdido y al dolor que había sentido en el pasado. Conozco a gente en el negocio. Podría ayudarte a expandir, a mejorar tu marketing. Julián comenzó a construir su argumento, pero Miguel lo interrumpió. ¿Mejorar lo que yo construí? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente lo quieres hacer?, cuestionó. Las palabras se agolpaban en su mente mientras el miedo resurgía, apreciando lo peligroso que era confiar de nuevo. Porque quiero enmendar mis errores, dijo Julián finalmente, su voz un susurro. No solo estoy hablando de negocios, Miguel. Quiero que tengas éxito. Te he visto luchar. Si pudiera aliviar un poco de tu carga, lo haría encantado. No quiero repetir los errores del pasado. Miguel sintió que la sombra del rencor comenzaba a disiparse, pero no podía permitir que la esperanza lo cegara. La lucha interna entre el deseo de avanzar y el miedo a caer de nuevo lo atormentaba. Esto no puede ser fácil para ninguno de los dos, murmuró, dejando una vaina de vulnerabilidad brotar en sus palabras. ¿Y si nos decepcionamos otra vez? Tal vez se trata de intentarlo, contestó Julián con una sonrisa esperanzadora. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, ni tampoco que me confíes tu negocio. Solo te pido que lo pienses. A veces, abrazar el pasado nos libera más de lo que imaginamos. Ambos se sumieron en un silencio que cobraba significado. Miguel miró por la ventana, viendo las gotas de lluvia deslizarse. Una parte de él anhelaba creer, aunque la batalla entre el dolor y la esperanza era feroz.
Podría pensar en la posibilidad de una reunión más, explorar qué podría salir de esto. Pero necesito que estés aquí por las razones correctas, dijo Miguel finalmente, la voz temblorosa, como si caminara sobre un hilo fino. Prometo que estoy aquí por eso, respondió Julián, su mirada tan intensa que Miguel sintió que le atravesaba el alma. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz insistía en que no debía dejarse llevar, la historia entre ellos tenía la capacidad de volver a repetirse. La noche avanzaba, los colores del atardecer retrocediendo en su reflejo. Estaba dispuesto a desafiar su miedo, aunque el futuro se sentía borroso. La elección que estaba a punto de hacer podría ser su mayor lección, pero antes de tomar una decisión firme, un estruendo rompió el momento, un grupo de jóvenes entró de golpe en el café, riendo y hablando en voz alta. Fue como si quebraran la burbuja que los había rodeado. En medio de todo, Miguel notó que uno de ellos le dirigía miradas ambiguas. Su corazón se tensó. «¿Quién es ese?», murmuró Julián, siguiendo la dirección de su mirada. «Alguien del pasado. Y no creo que sea alguien con quien deba cruzarme esta noche». La sonrisa de Julián se desvaneció al captar la seriedad de Miguel. Una decisión colgaba en el aire y al mismo tiempo, un nuevo peligro se cernía justo al alcance de su mano. Miguel se sintió atrapado entre su pasado y el deseo de seguir adelante, como un hilo en el borde de un abismo. ¿Podría realmente construir algo desde las cenizas, o estaba condenándose a un ciclo destructivo? Bloqueó la mirada, sintiendo que la vida estaba a punto de darle un giro inesperado. A veces el camino hacia el futuro no solo se abría ante uno, sino que con cada paso, viejas sombras volvían a llamar a la puerta. ¿Sería Julián la clave para su redención, o su propia caída? Un aire tenso recorrió el café, y las risas del grupo de jóvenes resonaron en contraste con la intimidad del momento entre Miguel y Julián. La música de fondo se desvanecía, y cada rayo de luz parecía enfocar a aquel extraño que llevaba su pasado consigo. Miguel sintió un nudo en el estómago. No era solo el temor a un reencuentro, sino la certeza de que sus decisiones anteriores habían dejado cicatrices que todavía ardían. «Vuelvo enseguida», dijo Miguel de repente sintiendo que su instinto lo llevaba a buscar refugio. No quería ser víctima de una charla superficial con alguien que pudo haber marcado su vida de maneras que aún no comprendía del todo. Julián parecía querer protestar, pero se quedó callado, observando. Mientras Miguel caminaba hacia la entrada del café, su corazón latía con fuerza, como si cada paso fuera una memoria viva que se negaba a ser ignorada. Al abrir la puerta, el aire fresco le golpeó el rostro como una suave bofetada que despertaba todos sus sentidos. Las luces de la calle chisporroteaban en la distancia, y las gotitas de lluvia aún resbalaban en la acera. Sin embargo, lo que más capturó su atención fue la figura que se acercaba, era Ana, su exnovia. La mujer que había dejado una marca tan profunda en su corazón. Miguel, la voz de Ana parecía oscilar entre la sorpresa y la alegría. Su cabello castaño ondeaba mientras caminaba con seguridad hacia él. Miguel sintió un tumulto de emociones, era el recuerdo de momentos felices mezclado con la tristeza de cómo terminaron. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, su voz cargada de incredulidad. «Vine a buscarte, pensé que podría encontrarme contigo». «No sabía que estarías en este café», dijo Ana, su mirar directo casi desafiante. «Necesitamos hablar». Miguel sintió que el aire se le escapaba. La última vez que habían hablado, las palabras habían cortado más que cualquier cuchillo, dejando un eco de dolor. «No creo que haya nada más que decir», replicó intentando mantener la calma. Ella hizo una pausa, su expresión suavizándose. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quiero explicarte algunas cosas. He cambiado también, Miguel. Me he dado cuenta de mis errores». «¿Y qué? ¿Ahora todos se han hecho personas decentes?». Miguel se burló intentando contener la marea de recuerdos que lo arrastraban. ¿Acaso es moda de todos volver a ser quienes no fueron? Ana dio un paso más cerca. «No, no es una moda. Soy consciente de cómo te lastimé. Te dejé en un momento en que más me necesitabas, y todo se desmoronó. Pero he estado trabajando en mí y quiero mostrarte que no soy la misma de antes». El desafío en su voz resonaba en los recuerdos de noches pasadas, de conversaciones bajo las estrellas y promesas susurradas. A pesar de su rabia, Miguel no podía evitar que una chispa de curiosidad encendiera su mente. «¿Y si no te creo? ¿Qué significa todo esto si solo son palabras?». La defensiva emergió al hablar,
pero su tono denotaba una lucha interna. Cuando dejamos que el miedo guíe nuestras decisiones, terminamos alejando a las personas que realmente importan. Estoy aquí para recuperar lo que perdimos, Miguel. Ana dio un paso atrás, mirándolo como si se tratara de una declaración de intenciones. Miguel sintió el abismo nuevamente. La lucha entre el anhelo y el desengaño lo mantenía en vilo. Debía arriesgarse a abrir ese capítulo de su vida. Las palabras de Julián volvían a su mente, llenando el silencio con ecos de esperanza y redención. Y yo estoy intentando recomponer mi vida. No sé si estoy listo para repetir viejos patrones, dijo finalmente con más sinceridad de la que había previsto. El instante se alargó como un hilo del que dependía todo lo que vendría. Al fondo el grupo de jóvenes seguía riendo, ajenos a la tormenta emocional que se desarrollaba entre ellos. Miguel no podía escapar de la fuerte atracción a su pasado, ni de las decisiones que lo atormentaban. Los ecos de viejas promesas vibraban en su mente. ¿De verdad se han transformado?, se preguntó sintiendo que cada elección lo llevaba hacia una encrucijada aún más complicada. Justo en ese momento un teléfono sonó y Ana se sobresaltó. Disculpa, necesito atender esta llamada, dijo sacando su celular del bolso. Miguel sintió que el tiempo se movía de manera inquietante. Los motivos detrás de su inesperada aparición seguían ocultos, y la revelación de la verdad podría bien cambiar el rumbo de su vida de nuevo. Ana atendió la llamada, y aunque su expresión se tornó seria, Miguel sabía que en el fondo se estaban gestando nuevas decisiones que se desprendían de viejas historias. ¿Qué habrá detrás de esta conversación? La ansiedad se apoderó del ambiente mientras Miguel se preguntaba si su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El pulso de la noche parecía detenerse mientras Miguel observaba a Ana, absorta en su llamada. Con cada palabra que ella intercambiaba, su expresión se volvía más sombría, y él se preguntaba si aquellos momentos de dicha que habían compartido alguna vez eran solo ilusiones nacidas de lo que desearon ser. Esa incertidumbre lo ahogaba, y la lluvia, ahora intensa, susurraba a su alrededor como si la naturaleza misma lo instara a buscar respuestas. Después de un par de minutos que se sintieron eternos, Ana terminó la llamada con un suspiro. Al mirar a Miguel, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, miedo, preocupación, pero también un destello de esperanza. Lo siento, era algo urgente, dijo su voz casi quebrada. Miguel frunció el ceño. ¿Urgente? Tan urgente es que no podía seguir con nuestra conversación. La rabia afloraba en él, intercalada con la angustia que le causaba la idea de un nuevo adiós, cuando aún no había cerrado la herida anterior. No es eso. Es solo que hay cosas que han pasado en mi vida, Miguel. Cosas que tal vez deberías saber. No soy la única con un pasado complicado, respondió Ana, con la mirada fija en el suelo. Su tono sencillo y vulnerable le hizo dudar. Había algo genuino en su voz, y las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaron a tambalearse. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó sabiendo que esas palabras lo llevarían a abrir una puerta que mantuvo cerrada por tanto tiempo. Ana se armó de valor. He estado enfrentando mis demonios. Hace unos meses se me diagnosticó ansiedad severa. Nunca pensé que yo podría llegar a eso, pero aquí estoy. Me doy cuenta de que dejé que mi miedo arruiné mis relaciones, incluso la nuestra. Miguel sintió que el mundo alrededor se desdibujaba. La confusión y la compasión se entrelazaron en su pecho. ¿Y qué deseas de mí ahora? ¿Perdón? ¿Compasión? No puedo ser el salvador de nadie, Ana. Sus palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Pero la verdad le pesaba. Solo quiero que entiendas que he estado trabajando en mí misma. No espero que me perdones automáticamente. Solo desearía tener la oportunidad de reconstruir lo que perdimos. Ya no estoy aquí por nostalgia, estoy aquí por necesidad, por mí y por ti, dijo, mientras sus ojos se impregnaban de lágrimas, reflejando una sinceridad devastadora. Miguel la miró a los ojos, sintiendo como si el tiempo flotara en aquel instante. En su mente recordaba a la joven llena de sueños, huellas de vida. No sé si puedo volver a abrir esa puerta, susurró. La angustia se desbordaba en los pliegues de su ser. Los caminos de nuestra historia no tienen que ser iguales, respondió Ana con fervor. Podemos forjar un nuevo camino, uno donde no repitamos errores. Pero para eso debemos ser honestos el uno con el otro. Por favor, solo dame una oportunidad para demostrarlo. La lluvia empezaba a calmarse,
pero en el corazón de Miguel estallaba una tormenta. ¿Debería aceptar esa oferta de redención? La lucha interna se hacía más intensa, cada fibra de su ser quería protegerse del dolor, pero el deseo de conexión también lo llamaba. Era un ciclo que se repitió en su vida y que lo había dejado desolado. Ana pareció ver el conflicto en su rostro. Solo imagina que a partir de ahora hagamos las cosas diferentes, dijo con voz suave. Puedes ser mi amigo, solo eso. ¿Un amigo? La palabra resonó como un eco. Miguel sintió que pronunciaba un juramento que podría romperlo de nuevo. Pero algo en su voz, en su mirada, le decía que esta vez podría haber una oportunidad. En ese preciso momento, la vibración de su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje que destellaba en la pantalla: reúnete conmigo urgentemente. Lo que descubrimos puede cambiarlo todo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llamada de Ana podría ser el primer paso hacia su redención, pero ese mensaje iluminaba un camino que no había anticipado. Mientras Ana lo observaba con una mezcla de esperanza y desasosiego, Miguel se encontraba en una encrucijada. Debería decidir su rumbo en esa reunión o darle la oportunidad a Ana de mostrarle que el pasado podría ser diferente. El tiempo se detuvo en su mente. Las decisiones no eran sencillas, y cada camino ofrecía su propio desafío. ¿Qué camino elegiría? ¿Dejaría que el pasado dominara su futuro? Miguel miró hacia Ana y le preguntó con voz insegura: ¿y si yo te dijera que creo en otra oportunidad? ¿Pero qué sucederá cuando te cuente lo que acabo de recibir? Miguel se encontraba atrapado en una tormenta de emociones, sus ojos alternaban entre la pantalla del teléfono y el rostro de Ana. La incertidumbre parasitaba su mente. No puedo seguir así, pensó mientras su corazón latía con angustia. Ana parecía capaz de escuchar sus pensamientos, se acercó un paso más. Miguel, yo necesito saber que puedo contar contigo. No estoy aquí para arrastrarte a mis problemas, sino para ser honesta. ¿Puedes hacerme el favor de no darme la espalda otra vez? Esa súplica resonó en su interior. A pesar de la rabia y la desconfianza, había algo obligado en la forma en la que Ana hablaba, como si cada palabra fuera una semilla que intentaba plantar en el suelo árido de su relación. Miguel bajó la mirada, luchando contra la marea de recuerdos que amenazaban con abrumarlo. ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos a la playa, verdad? Esa lluvia que casi nos arruina el día, pero terminó siendo la mejor parte, dijo Ana, intentando hacer recordar esos momentos felices. A veces pienso que nuestra vida también es así. Puede que esté lloviendo ahora, pero todavía puede salir el sol. La metáfora golpeó a Miguel como un rayo. Nunca había pensado que podrían resurgir de entre las sombras. Pero el eco de su mensaje lo empujaba hacia otra dirección, una donde las respuestas que buscaba estaban más allá de su conversación. ¿Qué pasaría si esto que tengo que saber me cambia toda la perspectiva sobre nosotros?, murmuró, sintiendo un nudo crecer en su estómago. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienes algo importante que contarnos? ¿Es sobre nosotros? Ana pareció más ansiosa, su mirada se intensificó en la búsqueda de una respuesta. Es un mensaje de un viejo amigo que se ha topado con algo que podría cambiar nuestras vidas. No sé si es bueno o malo. Miguel sintió que la confusión se tornaba más densa. No sé si me siento preparado para enfrentar eso en este momento. ¿Pero por qué no me lo cuentas? Tal vez juntos podamos enfrentar lo que venga. Después de todo, nuestros caminos parecen estar entrelazados una vez más, dijo Ana, dando un paso cauteloso hacia él, su voz llena de determinación. Con la lluvia finalmente cesando, Miguel reconoció que esta conversación era una encrucijada no solo para su relación con Ana, sino para su propia vida. Realmente quería dejar que el pasado definiera su futuro. Se sintió abrumado, cada fibra de su ser le gritaba que debía escuchar esa voz que le decía que era el momento de arriesgarse. Justo cuando el silencio ocupó el espacio entre ellos, el teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Miguel miró la pantalla y el mensaje le pareció un disparo en la oscuridad: no esperes más. Lo que tenemos puede cambiarlo todo, y no solo para ti. Un frío le recorrió la espalda. ¿Sería esto una señal? ¿Una advertencia? Con su corazón latiendo con fuerza, miró a Ana y decidió finalmente abrirse. Mira, hay algo que he evitado decirte. Este mensaje puede ser crucial, tal vez hable sobre nosotros, o algo más grande. Los ojos de Ana se abrieron como platos, y una ola de nerviosismo recorrió el aire espeso entre ellos.
¿Estás seguro de que quieres contarlo ahora? Lo que sea que te dicen podría arruinarlo todo. No lo sé. Pero no puedo vivir con esto sin compartirlo contigo, dijo Miguel, sintiendo que cada palabra se le atoraba en la garganta. La incertidumbre fue reemplazada poco a poco por la necesidad de verdad. La noche se había despejado, dejándolos bajo un cielo estrellado que parecía contemplar su desgarradora lucha. Ana entrecerró los ojos, buscando una señal de confianza en el rostro de Miguel. Entonces cuéntame, por favor. En ese instante, mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Miguel sintió que la historia de su vida estaba en juego. La verdad sería revelada, y sin importar el resultado, todo cambiaría para siempre. Es sobre un secreto que se guarda desde hace tiempo y podría cambiarlo todo para nosotros. La lluvia había cesado por completo, pero lo que se avecinaba era una tormenta aún más intensa, un grito de verdad y revelación que los afectaría a ambos, y no había forma de retroceder. ¿Sería el momento de la verdad lo que finalmente los uniría, o lo que los separaría para siempre? El silencio previo a la revelación se hizo tangente, llenando el aire de una incertidumbre densa e inescapable. ¿Qué secreto ocultaba el mensaje que podría cambiar sus vidas? La noche solo había comenzado. Miguel sintió como cada palabra que a punto de pronunciar podría reescribir el curso de sus vidas. Miró a los ojos de Ana, esos ojos que durante tantos años habían sido hogar y refugio, y sintió el peso de la verdad en su pecho. Desde hace tiempo he estado recibiendo mensajes de Mateo, un amigo de la infancia. Él dice que ha encontrado algo que involucra a nuestra familia, y que podría explicarte muchas cosas que nunca entendiste. La voz de Miguel temblaba, cada sílaba resonaba en la oscuridad como un eco que no podía detenerse. Ana se quedó quieta, como si la oscuridad de la noche hubiera congelado el tiempo. ¿Mateo? ¿El mismo Mateo que desapareció sin dejar rastro? ¿Por qué él tendría algo que ver con nosotros? Su expresión oscilaba entre el asombro y el miedo. Él dice que no fue solo un accidente. Hay secretos, Ana, secretos que han estado guardados por mucho tiempo. Miguel podía ver el tumulto emocional surgiendo en la mirada de Ana. Se trataba de más que solo sus vidas, era un eco de sus familias, una historia que podría resucitar viejas rencores. Ana respiró hondo, rompiendo el silencio enrarecido. Si es algo relacionado con nuestras familias, debemos enfrentar esto juntos. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. Necesitamos cerrar ese capítulo para poder seguir adelante. Su voz tenía una firmeza que le dio a Miguel un leve atisbo de esperanza. Solo quiero que sepas que no sé cómo responderle. Él me dijo que una vez que hable, no podremos volver atrás. Las consecuencias serán difíciles. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? La determinación de Ana resonaba con fuerza. Si hay algo que podemos hacer, debe ser ahora. No quiero más secretos entre nosotros. Miguel se sintió aliviado, como si un peso enorme se estuviera levantando de su pecho. Ella tiene razón. No puedo dejar que el miedo me controle. Pero, Ana, aún no tengo serios detalles. Solo que parece estar relacionado con nuestra familia y algo que nunca se nos dijo. Las palabras de Miguel quedaron flotando en la atmósfera y poco a poco comenzaron a cruzar el umbral de lo desconocido. Ana se acercó buscando una conexión más allá del dolor, sea lo que sea, juntos lo enfrentaremos. No hay calamidad que no podamos superar si estamos unidos. Al mirarse, sintió renacer aquella chispa de unión que creía perdida. Sin embargo, en lo más profundo, se cernía la incertidumbre. ¿Qué pasaría si los secretos de Mateo pusiesen en tela de juicio todo lo que habían construido? ¿Y si esa revelación fuese un remolino desatando la tormenta que ambos trataban de evitar? Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono de Miguel. Esta vez estaba marcado como urgente. La respiración le cambió, generando un silencio aún más denso entre ellos. Ana lo miraba esperando que se atreva a abrirlo. Sin pensarlo más, Miguel tocó la pantalla. Lo que descubrirán puede marcar el destino de sus vidas y la verdad los unirá o los hará dividirse para siempre. Prepárense para lo inesperado. Miguel sintió que su corazón daba un vuelco. Las palabras ardían en sus manos, y el aire entre ellos se volvió electrizante. ¿Estás lista, Ana?, preguntó con un nudo en la garganta. La mirada de ella era clara. Ya estoy lista para lo que venga, pero antes de que Miguel pudiera contestar, una vibración incesante sacudió el teléfono de nuevo.
Esta vez un nombre famoso brillaba en la pantalla, un nombre que creía que era cosa del pasado. ¿Podrían estos secretos estar conectados a él también? Todo se volvía más confuso y peligroso. Dios mío, Miguel, ese nombre podría ser realmente él. La incredulidad en la voz de Ana intensificaba la tensión. Miguel se quedó sin aliento, sintiendo una tormenta que se formaba en su interior. Todo lo que había vivido hasta ahora palidecía frente a lo que estaban a punto de descubrir. ¿Sería este el paso definitivo? La noche aún guardaba muchos secretos, y él sabía que aquello apenas comenzaba. ¿Sería este el hilo que finalmente desharía la madeja de su historia? ¿Qué otras sorpresas y revelaciones los aguardaban a la vuelta de la esquina? Miguel sintió que la tarde se instaba a convertirse en una pesadilla, una en la que los fantasmas del pasado estaban a punto de cobrar vida. El nombre que había parpadeado en la pantalla de su teléfono lo llenaba de una mezcla de dudas y escalofríos. Podía ver cómo el rostro de Ana palidecía mientras su mente, llena de preguntas, buscaba respuestas. «Ese es Luis, ¿verdad?», preguntó Ana, casi en un susurro. La mención del nombre causó un eco en sus corazones, recordando viejos tiempos que habían querido olvidar. «Sí, él mismo». La voz de Miguel sonó más baja de lo que él hubiera querido. Recordaba a Luis, el hermano mayor de Ana, querido y a la vez una figura enigmática que había desaparecido sin dejar rastro. Se había ido de casa en busca de algo, un sueño o una verdad, y su ausencia había dejado cicatrices profundas en la familia. Ana, nerviosa, se pasó una mano por el cabello, intentando encontrar claridad en medio del caos. «No puedo creer que esto esté volviendo». «¿Qué tiene que ver él con todo esto?». «Eso es lo que Mateo debe aclarar». «Pero Ana, si su nombre está envuelto en esto, nuestras vidas van a cambiar para siempre». Ambos sintieron como la tensión crecía en sus pechos, como si las paredes de la habitación se acercaran inexorablemente. Miguel no podía evitar imaginar lo peor. Si el pasado regresaba, estaban listos para enfrentarlo. «Así que, ¿qué hacemos ahora?». La voz de Ana temblaba mientras su mirada se perdía en la distancia, buscando respuestas en un abismo que parecía lleno de enemigos históricos. Miguel tomó aire, decidido a mantenerse firme. «Debemos ir a hablar con Mateo. No podemos permitir que esto siga en la penumbra. Las verdades que se esconden a menudo tienen más poder que los secretos. Y no quiero vivir con el temor de no saber». La mirada de Ana se iluminó con un destello de valentía, pero también con una punzada de miedo. «Tienes razón. Vamos a buscarlo». Mientras se preparaban para salir, la oscuridad afuera parecía ser un reflejo de la tormenta interna que ambos enfrentaban. El aire se sentía cargado de electricidad, y Miguel no podía sacudir la sensación de que algo grande se avecinaba. De repente el teléfono de Miguel vibró nuevamente. Una nueva notificación llegó, haciendo eco en el silencio tenso. Era un mensaje de Mateo, y la primera línea causó que su corazón se detuviera. «Debo avisarles. No se aproximen a la verdad sin saber primero lo que está en juego». Ana miró a Miguel, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué significa eso? ¿Por qué no nos dice más? Quizás es un aviso. O tal vez, un intento de protegernos de algo más grande de lo que imaginamos». Las palabras parecían pesadas en su boca, y Miguel sintió que cada respuesta traía consigo nuevas preguntas. «No sé si estoy lista para enfrentar lo que eso implique», dijo Ana, con una pequeña voz cargada de vulnerabilidad. «Tal vez nunca estemos realmente listos, pero eso no significa que el camino no deba ser recorrido. A veces el destino escoge por nosotros, y solo queda seguir», respondió Miguel, casi como si se estuviese convenciendo a sí mismo. Fueron hacia la puerta, el latido de sus corazones aumentando. Justo antes de salir, Miguel miró a Ana y sintió una oleada de afecto que quería permanecer, sin importar lo que fuera a venir. «Te prometo que haremos esto juntos». Ana le sonrió, el brillo en sus ojos revelando una mezcla de determinación y terror. «Juntos siempre, Miguel». Mientras los dos se adentraban en la noche, cada paso se sentía como un viaje hacia lo desconocido. La pregunta sobre el verdadero motivo de la desaparición de Luis flotaba entre ellos, como una sombra ineludible. Cuando llegaron al lugar donde se encontrarían con Mateo, Miguel se dio cuenta de que las respuestas que buscaban podrían ser el principio del fin de algo que nunca habían manejado del todo. El tiempo estaba a punto de volverse un enemigo. Y en ese instante un nuevo mensaje emergió en el teléfono de Miguel.
La pantalla iluminó su rostro con una advertencia directa. Espero que estén preparados porque lo que se avecina cambiará todo lo que conocen sobre ustedes mismos y de su familia. Las manos de Miguel temblaron al leerlo, mientras lo miraba fijamente. La tormenta había comenzado. Estaban listos para enfrentarse a la verdad, sin saber las dimensiones del dolor y la revelación que les esperaba. Miguel y Ana llegaron al lugar acordado con Mateo, un viejo parque donde solían jugar de niños. Las luces parpadeantes de la calle creaban sombras danzantes en el suelo, dándole un aire de nostalgia al encuentro. El corazón de Miguel latía con fuerza, lleno de anticipación y temor. Era un paso hacia lo desconocido, una decisión que podría desmoronar el frágil equilibrio que habían intentado construir. Mateo estaba allí, de pie bajo un árbol frondoso, mirando a su alrededor como si esperara a alguien más. Su mirada se cruzó con la de Miguel, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Gracias por venir, dijo con voz grave. Lo que tengo que contarles no es fácil. Ana tomó la mano de Miguel, buscando apoyo, mientras Mateo comenzaba a hablar. Lo que descubrí sobre Luis no es lo que todos creen. Su desaparición fue un accidente, pero también tiene implicaciones más profundas. Hay personas involucradas que podrían no haber querido que esto saliera a la luz. Cada palabra de Mateo era como un ladrillo que se sumaba al peso en el corazón de Miguel. ¿Qué quieres decir con que hay personas involucradas? Miguel preguntó sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. La confusión y el miedo se apoderaban de él a medida que las revelaciones comenzaban a desbordarse. Mateo respiró hondo. Luis estaba metido en algo más grande de lo que pensábamos. Había descubierto un esquema relacionado con nuestra familia, algo que pondría en peligro a todos si se supiera. Creyó que podía hacerlo solo y todo salió mal. Ana cerró los ojos por un momento intentando procesar la información. ¿Y por qué no nos has buscado antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? Su voz se quebraba, suplicando respuestas. Tenía miedo. Temía que al hablar, se desataran las repercusiones. Pero ahora que ha pasado el tiempo, siento que detenerse ya no es una opción. Ustedes necesitan saber la verdad, no solo para cerrar el capítulo de Luis, sino también para protegerse a sí mismos, explicó Mateo, su expresión grave. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad estaba mostrando su rostro, y en ella radicaba una mezcla de esperanza y peligro. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó su voz temblando, aunque la incertidumbre amenazaba con descontrolarse en su pecho. Mateo miró a ambos con seriedad. Deberían investigar más. No se detengan hasta encontrar la conexión. Hay más en juego de lo que creen. Tal vez aquellos que están detrás de esto estén más cerca de lo que piensan. Ana apretó la mano de Miguel, sintiendo que el mundo se le venía encima, mientras su mente se llenaba de imágenes de su hermano perdido y la culpa que había estado cargando. No puedo creer que todo esto estuviera oculto. ¿Por qué no me dijo nada antes?, murmuró, la voz tratando de sostener las lágrimas. Era un misterio que él mismo estaba tratando de desentrañar, y al final, se lo llevó a la tumba, contestó Mateo. Pero ustedes deben continuar, no dejen que el miedo los paralice. La verdad necesita ser expuesta. Luis se lo debe a ustedes y a sí mismo. En ese momento, Miguel sintió una oleada de fortaleza recorriendo su cuerpo. Si esto es lo que tenemos que hacer para entender realmente lo que sucedió y cerrar este capítulo de una vez, entonces lo haremos juntos, cueste lo que cueste. Ana asintió con firmeza, sabiendo que este era el camino que debían seguir. No importa lo que haya pasado, enfrentaremos la verdad porque estamos juntos en esto. A medida que comenzaban a planear su próximo paso, Miguel sintió que el peso de su pasado comenzaba a disiparse. Su conexión con Ana, fortalecida por la adversidad y el deseo de verdad, lo llenaba de un fervor renovador. Habían pasado por tantas tormentas, pero ahora encararían esta nueva con determinación, y así, juntos, Miguel y Ana se embarcaron en una búsqueda. Los secretos tras cada piedra que levantaban, no solo desenterraban la historia de Luis, sino que también revelaban la fuerza que había estado creciendo en su propia relación. Al final, entendieron que lo que más necesitaban era enfrentar el pasado con valentía, y esa valentía, aunque nacida del dolor, se transformó en un ancla, una base sólida para lo que vendría. Después de semanas de seguir pistas y recomponer las piezas del rompecabezas, Miguel y Ana llegaron a un entendimiento profundo. Cada revelación traía consigo una oportunidad para sanar.
para reconectar no solo con Luis, sino también entre ellos. En el camino de regreso, mientras el sol se ponía en el horizonte, Miguel tomó la mano de Ana, sus corazones latiendo al unísono, al fin encontraron paz. No solo cerraron viejos capítulos, sino que también comenzaron uno nuevo, lleno de luz y amor, dejando la oscuridad atrás. Y así entendieron que aunque el pasado siempre sería parte de ellos, el futuro lo podían construir juntos, ladrillo a ladrillo. No te preocupes, siempre estaré a tu lado, le dijo Miguel a Ana, mientras caminaban juntos hacia la puesta de sol, con el corazón lleno de esperanza. Ahora, es el momento de que tú, querido lector, seas parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora y no perderte las próximas transformaciones inspiradoras. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y dejar tu marca en nuestra comunidad. Tu opinión también cuenta, comenta tus emociones y reflexiones sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es tu momento de mostrar tu apoyo.